Amado Dios, soberano Rey, Padre eterno, en esta hora venimos delante de ti, Señor, alabándote todavía en nuestros corazones y dándote gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, dándote gracias porque no estamos solos, dándote gracias porque tú nos salvaste, dándote gracias porque tú nos escogiste, dándote gracias porque tú nos santificas, dándote gracias porque tú nos sostienes, dándote gracias porque tú nos provees todo lo que necesitamos, dándote gracias porque tú eres nuestro Dios, dándote gracias porque no estamos solos, dándote gracias porque hemos sido adoptados por ti, dándote gracias por ahora tener el privilegio de escuchar tu palabra, dándote gracias porque Cristo es nuestro Rey, dándote gracias porque Cristo es nuestro sacerdote, dándote gracias porque Cristo es nuestro profeta por excelencia, Señor. Padre, te venimos ahora a adorar, a alabar, a pedirte por los méritos de Cristo que hables a nuestros corazones, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestros ojos, que tu Santo Espíritu nos prepare para que estas verdades caigan en un terreno fértil y den fruto, Señor. Cambia nuestras vidas, renueva nuestra mente, cambia nuestro entendimiento, pero ayúdanos, Dios, a vivir la palabra aprendida, Señor. Que la palabra sea como un espejo que nos muestra nuestros defectos, pero que también sea aquella que nos lleva y nos empuja, Señor, a vivir para tu gloria. Desafíanos, rétanos, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos si lo tenemos que hacer. Ayúdanos a abrazar tu palabra, Dios. Confiamos en ti para esta hora y solo en ti te pedimos que seas callando al predicador y hablando tú, Señor, al corazón de tu pueblo, de tu amada iglesia local, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y regresamos, mis hermanos, a Gálatas. Estamos en el capítulo 1, si el Señor lo permite, versículos 11 al 24. Quiero hacerles una introducción hoy. Las introducciones no son perfectas, tengan paciencia, pero de alguna manera creo que quizás, sobre todo llegando al final, nos ayude a entender el porqué de esta ilustración. En la guerra civil de los Estados Unidos, las colonias de Estados Unidos se encontraban divididas. Los estados de Estados Unidos, para decirlo de una mejor manera, estaban divididos. Los estados del norte y los estados del sur no se ponían de acuerdo sobre el tema de la esclavitud. Los estados del norte eran estados industrializados, o sea, tenían fábricas, tenían industria, ellos vivían de eso, con mano de obra era suficiente, pero los estados del sur eran lugares donde se daba la tierra, la producción, las plantas y la mano de obra barata que empleaban. Ahora se emplean a los chinos en China y a otros en otros lugares. En aquel tiempo la mano de obra barata que se empleaba eran los esclavos. No estamos entrando en un tema ético, pero esa era la postura del sur. Ellos necesitaban sus esclavos. Habían amos buenos, habían amos malos, habían esclavos que preferían estar con sus dueños, otros no. Ese no es el tema que nos compete. El tema que nos compete es que había una lucha, había una guerra donde el norte quería que el gobierno interviniera y pusiera fin a aquella situación y le dijera al sur, mira sur, ya tienen que liberar los esclavos y esto se tiene que acabar. Y el sur no estaba de acuerdo con esta situación. El presidente en ese momento era Abraham Lincoln, así no, Lincoln, y era el primer presidente republicano y él prometió liberar los territorios de la esclavitud, o sea que todos los estados estuvieran libres de la esclavitud, por lo que se formó una lucha. Varios estados del sur se unieron en lo que se conoce como los estados confederados de América, 7 estados del sur, entre ellos la Florida, y se iba a comenzar una lucha ardiente entre el norte y el sur. En medio de esta situación, y este era solo contexto para entender lo que viene ahora, había un soldado indeciso. Había un soldado que no sabía si pelear para el norte o pelear para el sur. Y en medio de su indecisión se le ocurrió la brillante idea de ponerse los pantalones del ejército del norte y la camisa del ejército del sur. Como se pueden imaginar, en el primer día de la batalla, tanto los del norte como los del sur cayeron a tiro al pobre y lo mataron. ¿A dónde quiero llegar con esta ilustración? No podemos estar entre dos mundos. No podemos estar entre dos ejércitos. O peleamos con un ejército o peleamos con otro. O nos armamos con las armas de un ejército o seguimos viviendo con las armas del otro ejército. El Señor nos ha llamado a nosotros
a vivir para su gloria. El Señor nos ha llamado a nosotros a vivir para Él a tiempo completo, a dar nuestra vida entera para Él. Nosotros tenemos que tomar la decisión de qué vamos a seguir haciendo con nuestras vidas. O vamos a pelear en el ejército del Señor, o vamos a seguir nuestro llamado, o simplemente vamos a seguir en el ejército del mundo, en el ejército de Satanás. Nadie puede amar a dos señores. Vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. No puedes estar en la luz y estar en las tinieblas. Le hemos puesto por título a este sermón, ¿conoces tu llamado? Y es una pregunta. Y yo quiero ya que empecemos a preguntarnos esta pregunta. ¿Conoces tu llamado? Y cuando hablamos de llamado, no estamos hablando de que un hermano tiene un llamado y que otro hermano tiene otro llamado, sino que en el sentido que estamos haciendo la pregunta es el mismo llamado para todo creyente que ha sido regenerado por la sangre del Cordero. Si tú eres un verdadero creyente, una persona que nació de nuevo, Dios te ha hecho un llamado. La pregunta para ti es, ¿conoces tu llamado o no conoces tu llamado? Ese llamado divino está compuesto por dos cosas. Dios le hace un llamado divino a todo creyente. Dios llama a esos creyentes. Y ese llamado está compuesto por dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? La primera, un mensaje divino. Y ese es nuestro primer punto. Tendremos dos puntos solamente. El primero es un mensaje divino. Versículos del 11 al 20. ¿Y a qué nos referimos con un mensaje divino? Cuando Dios nos hizo el llamado que nos hizo, lo hizo a través de un mensaje especial que vino de Él. Y ese mensaje es el mensaje del Evangelio. Dios nos llamó a través de su santo Evangelio. Ahora piensen en Gálatas. Llegamos a Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 24. Y recordemos un poquito el contexto. Dijimos en la última predicación, el apóstol Pablo está siendo acusado. El apóstol Pablo está siendo acusado tanto su mensaje, el evangelio que predica, como su vida. Vayan conmigo al versículo 7, veamos el versículo 7 y recordemos. Y Pablo, recuerden, como esta llamada de teléfono que una persona está de un lado y a medida que la persona responde tenemos que imaginarnos la otra parte de la conversación. Así son las epístolas. Las epístolas son como una llamada de teléfono y Pablo dice, no que haya otro evangelio, ya ustedes pueden imaginarse que él se está defendiendo de que lo estaban acusando de traer otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay un solo evangelio, hablamos de eso la última vez. Vamos al capítulo 4, versículo 17 y volvemos a recordar que hay un grupo de personas y ese grupo de personas, esos falsos maestros que dice Pablo, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. O sea, el ministerio de Pablo está siendo atacado, la persona de Pablo está siendo atacada, el mensaje de Pablo está siendo atacado. Lo estaban acusando ¿de qué? Lo estaban acusando de que Pablo se estaba rebelando contra los apóstoles. Estos falsos maestros le decían a las personas, no, pero eso no es lo que enseñan los apóstoles. Los apóstoles enseñan otra cosa y Pablo está predicando un mensaje diferente al de los apóstoles. Y estaban acusándolo entonces en ese mismo sentido de que lo que él predicaba no era el verdadero evangelio. ¿Qué va a hacer Pablo? Versículos del 11 al 24 va a demostrar la autenticidad de su mensaje. Él va a estar demostrando que su mensaje sí es el mensaje del evangelio y que él sí está respaldado por el Señor y que él sí está respaldado por los apóstoles. Pablo va a demostrar que él no es un farsante y que su mensaje es el evangelio real y confiable. Vayamos a los versículos 11 y 12. Si no entendemos esto que hemos dicho, vamos a malinterpretar muchos versículos de esta carta. Y los vamos a leer y vamos a pensar que dicen otra cosa. Así que con esto en mente, veamos el verso 11 y 12. Dice la palabra del Señor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,
sino ¿por qué? Por revelación de Jesucristo. ¿Y qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? ¿Qué le está diciendo? Las buenas noticias de salvación, ese es el evangelio. Las buenas noticias de salvación que yo enseño, que yo predico, esas buenas noticias no es como en el caso de nosotros que se sentó una persona a enseñarla, sino que él está haciendo alusión a su conversión cuando Cristo se le aparece, Hechos capítulo 9, hoy en algún momento iremos allá después, y aquí utiliza la palabra apocalipsis, la misma palabra que tenemos al final en el libro de Revelaciones, que significa destapar, desvelar. Y él está diciendo, Jesucristo me desveló, me destapó el evangelio. La palabra desveló significa quitar un velo. Misterios que no eran conocidos y doctrinas divinas que no habían visto, ahora Pablo las podía ver con claridad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿El evangelio es exclusivo del Nuevo Testamento? No, el evangelio existe desde el Antiguo Testamento. El mensaje del evangelio, y es el énfasis de Pablo aquí en la carta a los romanos, es que Dios salva a las personas. ¿Por qué? Por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. Y eso no es exclusivo del Nuevo Testamento. Asimismo Dios salvó a los santos del Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos la historia de Abraham, y usted va a Génesis 12, no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, los que anoten y revisen en casa, y usted ve que Abraham y su papá, que después fallece, vivían del lado allá de la tierra, en Ur de los Caldeos. Estaban viviendo en un lugar lleno de pecado, viviendo vidas llenas de pecado. Pero allá donde estaba, ¿qué hizo Dios? Lo llamó y le dio la promesa y le dijo que le iba a dar una nación. ¿Cómo llamó Dios a Abraham para que formara su pueblo? Por su pura gracia. Dios podía haber llamado a Perico en Persia, o podía haber llamado a Enrique en Italia, o podía haber llamado a quien él quisiera, pero en su pura gracia él llama a Abraham por su pura gracia. Y Abraham por fe responde a ese llamado celestial siguiendo al Señor y siguiendo la promesa. Cuando hemos utilizado la ilustración en otras ocasiones, pero a veces usted está leyendo una libreta y está un poco oscura la iluminación, sobre todo cuando nos vamos poniendo más viejitos y como que uno no ve bien las cosas. Quizás el hijo de usted viene y lo ve todo, pero si aumentamos la luz, aumentamos la iluminación, eso nos ayuda a ver las cosas con más claridad. Cuando Cristo ahora, versículo 12, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. El evangelio que yo predico me lo reveló completamente Jesucristo. Él me abrió los ojos para yo poder entender. Ahora es que yo puedo entender bien lo que es la salvación por gracia, por medio de la fe. Ahora es que yo puedo entender que nadie va a ser salvo si el Señor no lo llama en su pura gracia. Nadie va a ser salvo si no responde con fe y con arrepentimiento. Y como les decía ahorita, él está hablando de su conversión en Hechos. Usted puede ir a Hechos 9, lo puede marcar. Ahorita lo leeremos, no ahora. Y usted va a ver ahí en Hechos 9 cuando Pablo va camino a Damasco. Él va con una carta a ir allí, a coger los cristianos presos, a torturar a los cristianos, a hacer padecer a los cristianos. Y en medio de ese camino se le aparece el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo toca el corazón y toca la vida de Pablo para que pueda creer y él pueda arrepentirse. Él no iba buscando a Cristo. Él iba persiguiendo los cristianos. Cristo es quien se le aparece y Cristo es quien lo llama a él. Y ahí lo envía hasta Ananías y ahorita veremos todo lo que sucede. Su primera respuesta. La primera respuesta de Pablo aquí con los versículos 11 y 12. La primera respuesta, recuerden a quién, a las personas que le están acusando. Al leer estos dos versículos, él le está respondiendo a las personas que le están acusando de un falso evangelio y de un falso apóstol. Y lo que él les está respondiendo en esta primera parte es: Cristo mismo me abrió los ojos para yo entender este mensaje y me dio la tarea de predicarlo. En otras palabras, ustedes me acusan de mentiroso. Lo primero que les tengo que argumentar, el mensaje que yo predico me lo dio Cristo directamente. El mensaje que yo predico, Cristo fue quien me abrió la mente para yo entenderlo. Por eso es que lo estoy predicando. Esa es su primera defensa. Vayamos a los versículos
13 y 14 para ver qué más él plantea. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que era lo que hacía, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo ahora? Ahora Pablo está hablando de su conducta antes de ser cristiano. Antes de ser cristiano, ¿cuál era su conducta? ¿Cuál era la manera de vivir? ¿A qué se dedicaba Pablo a tiempo completo? Pues se dedicaba al judaísmo. Cuando nosotros traducimos esta palabra de judaísmo del original, del griego, al español, no se refiere a las creencias, no tiene que ver con un sistema de creencias, sino con sus prácticas religiosas. Las prácticas religiosas de los fariseos y de los escribas. Y esas prácticas no eran instituidas por Dios, sino que se desarrollaron y extendieron mediante las tradiciones. En otras ocasiones los hemos dicho. El pueblo de Israel tenía sus mandamientos, pero ¿qué hicieron los fariseos y los escribas? Cogieron esos mandamientos y empezaron a hacer muchas más leyes, muchas más tradiciones. Empezaron a hacer muchas más cosas que el Señor no les había mandado y que nunca el Señor les había prometido que ellos iban a ser salvos a través de seguir todas esas tradiciones. Eso no les iba a dar salvación. ¿Qué hacía Pablo? Versículos 13 y 14. Él lo dice, perseguía. ¿Cómo? Grandemente. ¿A quién? A las congregaciones cristianas. Y no solo las perseguía, sino que las asolaba, las perseguía para destruirlas. En su corazón, un cristiano era un hereje y un cristiano no debía existir. Si tú matabas a un cristiano, tú no estabas pecando. Para los judíos, si un cristiano moría, era lo mismo que si moría un perro. Ellos no merecían vivir porque ellos estaban adorando a un Dios falso. El judaísmo los había llegado hasta este punto. Versículo 14. Y dice que él sentía, y las personas sabían, que él sobresalía en ese judaísmo. Que él era una persona aventajada en su religiosidad y que tenía un celo superior a los demás. Era un hombre celoso de su religiosidad. Aquí posiblemente los teólogos no están de acuerdo. Cuando habla de la palabra celoso, pudiera ser, no se ponen de acuerdo los teólogos, que Pablo pertenecía a los celotes. Los celotes estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban, se me olvidó los otros que estaban también, había otro grupo más y estaban los celotes. Y todos ellos eran partidos que había en aquel momento, los esenios y los celotes, y todos ellos eran partidos políticos de aquella época. Los celotes era como una sección de los fariseos más radical todavía, que no estaban de acuerdo con que Roma estuviera ahí de dueño de Jerusalén, que hubiera un rey, que hubieran personas gobernando. Ellos entendían que el poder le tocaba al pueblo. Ellos querían regresar a ese poder antiguo, a esa teocracia. Posiblemente Pablo fuera uno de los celotes, pero no es lo importante aquí. Lo importante aquí es que Pablo era un religioso. Pablo era una persona que podía ser salva por medio de sus creencias religiosas, por medio de sus ritos, por medio de sus tradiciones. Vamos todos a Mateo 15, versículos 2 y 3, para ver qué dice el Señor Jesucristo. Mateo 15, por favor, versículos 2 y 3. Y vienen los discípulos de los fariseos y los escribas, los seguidores de ellos, y vienen a quejarse con el Señor Jesucristo y le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan qué cosa? La tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? No es un mandamiento, ¿qué cosa es? Tradición. Respondiendo él le dijo, porque también vosotros quebrantáis ahora qué cosa? El mandamiento de Dios, ¿con qué? Con vuestras tradiciones. El mismo Señor Jesucristo los está acusando. Vayamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Y dice el apóstol Pablo, ahora más adelante, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según que las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Entonces, ¿cuál es la segunda respuesta de Pablo a estas acusaciones? Su segunda respuesta a los ataques contra su persona y el mensaje es el siguiente: el judaísmo y su mensaje no podían salvar a nadie. En el judaísmo y el mensaje que estaba trayendo el judaísmo no iba a haber salvación. Por guardar todas las tradiciones y aún por guardar toda la ley, tú no ibas a ser salvo. Tú no te ibas a poder salvar. Necesitaban un Salvador que era Cristo el Señor. Por lo tanto, también Pablo está afirmando aquí que el evangelio que él predica no proviene del judaísmo, sino que el evangelio que él predica, ¿de quién viene? De Cristo mismo, que se lo entregó. Versículos 15 al 17. Pero primero vamos a ver el versículo 15. Después leemos el 16 y el 17 para entenderlo mejor. Y aquí vamos a tener lo que se conoce en teología como el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es el llamado que Dios hace para salvar a cada uno de los que está aquí. Pero ese llamado es un llamado gratuito. A ninguno de nosotros nos costó nada. Pero no solo es gratuito, sino es un llamado que no falla. Al que Dios llama, Dios lo salva. No hay nadie que se pueda escapar del llamado eficaz, como lo dice el apóstol Pablo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde que yo guardé los 10 mandamientos, la Torá y todas las tradiciones de Gilel y del otro. ¿Es lo que dice ahí? Shammai, no sé cómo se dice. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por su gracia. Pablo reconoce que él había sido llamado, ¿por qué? Por la pura gracia de Dios, que él no merecía nada. Ahora lo reconoce, después que el Señor Jesucristo abrió sus ojos. ¿Desde cuándo le llamó? Desde que estaba en la barriga de su mamá. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está citando, está parafraseando a Jeremías 1:5. El que quiera vaya a buscarlo, por una cuestión de tiempo no lo voy a leer. En Jeremías 1:5, el profeta habla de que el Señor le dice: te conocía antes de formarte, te santifiqué y tenía una tarea, un llamado para ti. El profeta está reconociendo que si él va a hacer algo de parte del Señor, aún lo que él haga es por la pura gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, Jeremías está diciendo: yo te conocí porque tú me llamaste, pero ahora Jeremías va más allá, que era lo que quería decir Pablo. Y las personas lo utilizan para decir: bueno, el llamado fue en la barriga. No, lo que Pablo está diciendo es: aún antes de ser formado, aún antes de nacer, el Señor me llamó. Y Jeremías lo dice así literal: para el ministerio que me dio. O sea, había un llamado para cada creyente, aún en el Antiguo Testamento, y cada llamado es a través del Evangelio y es por la pura gracia del Señor. No hay otra manera. Lo mismo dice Isaías. Usted va a Isaías, capítulo 49, versículos 1 al 5. Y Isaías repite con otras palabras la misma idea. Los que quieran anotar. Isaías 49, versículos 1 y 5. Mis hermanos, queridos hermanos, visitas, amigos que nos acompañan. Nadie puede ganarse el llamado de Dios. Aunque usted vaya de rodillas a un lugar, aunque usted haga muchas promesas, aunque usted prenda muchas velas a Santa Rita, a Santa Ana, a la Virgen del Camino, a la Virgen de Regla, a Caridad, aunque usted haga mucha brujería, aunque usted haga muchos sacrificios, aunque usted haga meditación oriental, aunque usted haga chin chan, aunque usted haga lo que usted haga, usted no va a poder ser salvo sin el llamado de Dios. Necesitamos ser llamados por la gracia del Señor y ese es un don gratuito del Señor. Por eso cuando nosotros somos salvos y entendemos eso, nos postramos delante del Señor y decimos: Señor, gracias por salvarme, Señor. Porque yo estaba confiando en los poderes occidentales. No me acuerdo el nombre ahora de esto que existe hace tiempo, que tú pones un búcaro aquí y pones la mesa allá y las corrientes y no sé qué cosa y la corriente. Nada de eso te va a salvar, Señor, y tú me sacaste de eso. Yo iba camino al infierno, Señor. El llamado de Dios es un don gratuito, pero el llamado de Dios es un don que no falla. Y piensa en su vida desde cuando el Señor lo llamó. Y como el pueblo de Israel, duros de servir, posponiendo y parando. No sé en el caso de usted, en el caso mío fueron 5 años. Desde que pisé la iglesia por primera vez, desde que me predicaron el Evangelio.
Y yo dije, aquí hay algo diferente que yo no había experimentado en mi joven vida de pecador. Estoy hablando de 11º grado en el preuniversitario. Esto es diferente, yo quiero esto, pero todavía no. Y empecé a ir los sábados a la iglesia, pero los domingos no iba y me iba para la discoteca. Y como muchos de ustedes, un pie aquí en el ejército del norte y un pie en el ejército del sur. Yo quería vivir ya conociendo a ese Dios, pero yo quería seguir haciendo todas las cosas que a mí me agradaba hacer. Ya yo no negaba a Dios, pero yo creía que podía vivir así. Pasaron 5 años hasta que el Señor, que me tuvo gracia y paciencia, me ayudó a ver que fuera de Él no había nada que pudiera satisfacer mi alma. Solo Cristo. El llamado de Dios es un llamado gratuito y es un llamado que no falla. Y así cada uno de ustedes. Estoy seguro que hay aquí algunos que llevan 1 año, otros 2 años, otros 10 años. Quizás mi llamado para ti de parte del Señor es: para de pelear ya. Acaba de rendirte y al final le vas a dar gracias al Señor por eso. Donde el Señor pone el ojo, pone la bala. No sé si conocen esa frase. Versículos 16 y 17. Y quiero aclarar, si no entendemos el contexto, cuando lleguemos al versículo 16 y 17, nosotros lo leemos, nosotros vamos a pensar que es individualismo cristiano. Usted lee 16 y 17 y usted cree que esos versículos tratan de una persona que hace lo que le da deseo, porque no entiendes el contexto y lo que está pasando, como que, bueno, ahora yo hago lo que yo quiera y mañana yo en mi casa reúno a 3 personas y planto una iglesia y me voy para no sé qué país, hago lo que quiera, porque mira este texto. Tienes que entender este texto en su contexto. Lo que Pablo está haciendo, Pablo está mostrando que el evangelio de él es un verdadero evangelio. Y Pablo es un apóstol del Señor. No es un pastor de una iglesia en el 2025. No es un plantador de una iglesia en el 2025. Pablo es el último de los apóstoles. Y están atacando su ministerio y él se está defendiendo y lo hace de esta manera. Versículos 16 y 17. ¿Cuál es el argumento de él? Dice, pero cuando agradó a Dios, ya lo habíamos visto, dice, revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Para que yo le predicase entre los gentiles. Y aquí es donde viene. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿A dónde quiero llegar? Ninguno de nosotros ha tenido a Cristo delante, diciéndole, Eri, dale para que seas pastor de palabra de vida. Eso no pasó así. Y no pasó después en el ministerio con todos los pastores que vinieron. Eran iglesias que habían salido personas enviadas de Jerusalén, que habían salido personas enviadas de Antioquía, que fueron a plantar. Y eran iglesias que fueron reconocidas por los apóstoles que pasaban o por enviados como Timoteo, Tito, Silas, que iban reconociendo a las personas. No es que cada cual sale y hace lo que quiere, pero en el caso de Pablo, ¿quién lo llamó a él? El mismo Cristo, y el mismo Cristo declara la misión. Su argumento es, ningún hombre me llamó a mí para hacer esto, sino que el mismo Cristo me llamó, me capacitó y me envió para ser un apóstol. Y recuerde que el oficio de apóstol ya cesó. Si no entendemos eso, malinterpretamos este texto. Hechos capítulo 9, versículo del 13 al 19. Vamos a acabar de ir a Hechos, porque si no, no lo vamos a entender. Hechos 9 del 13 al 19. Solo quiero que veamos que él no actuó de una manera egoísta, que él no actuó de una manera independiente, haciendo lo que él quisiera, sino que había una rendición de cuentas, había un conocimiento de todo lo que estaba pasando. Hechos 9, versículos del 13 al 19. ¿Qué es lo que pasa? Saulo se convierte, ustedes se acuerdan de aquellas escamas que tenía. El Señor le dice a Ananías, ves allá, a donde está Pablo, y Pablo está allí. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces Ananías respondió, Señor, yo he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Como si el Señor no supiera, ¿no? Cuando el Señor le está diciendo. Pero bueno, pobrecito, qué gracia el Señor nos tiene. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y sí que lo pasó. Él maltrató a la iglesia, pero lo que Pablo pasó por el evangelio después, naufragio, azote,
hambre, necesidad, espada, desnudez, de todo. Hasta picadura de serpiente, si mal no recuerdo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, ¿qué está haciendo? Confirmando. ¿Quién está contigo? El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía. Está confirmado. Tú no te volviste loco, Pablo. Lo que tuviste fue real, lo que pasó es real. Ya el Señor me lo dijo a mí también. Y le pone las manos y recibió al instante la vista. Me perdí. Donde venía me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo para capacitarlo para su ministerio. Y al momento que le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, creyó, se arrepintió y ¿qué pasó? Un momento, fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días ¿con quién? Con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, tenemos dos cosas. Una, Ananías va ahí, Ananías le confirma el mensaje, Ananías le recuerda que todo es real y también él comparte con los hermanos. Pablo no estaba solo como un llanero solitario. Él comparte con los discípulos en Damasco. Entonces, su tercera respuesta a los ataques es, ningún ser humano fue consultado para escuchar su comentario o aprobación. Dios mismo me escogió para esta tarea antes de yo estar en la barriga de mi madre. Este es el punto. Dios fue quien me llamó, aún antes de yo existir, para esta tarea. Esto es una tarea divina que viene directamente de Cristo. Mi evangelio es verídico. Mi evangelio no fue que alguien se sentó conmigo y me dijo, mira, inventa esto, pon esto, escribe lo otro. Versículos 18 al versículo 20. Gálatas capítulo 1, verso 18 al 20. ¿Qué es lo que pasa? Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Ahora pasaron 3 años. 3 años de comunión, 3 años de relación con el Señor, 3 años de crecimiento espiritual, entendiendo el evangelio de la gracia, entendiendo la salvación por medio de la fe. 3 años donde Él no se paró, Él siguió predicando, pero no como una iglesia enviada, no después como hará como apóstol, que es enviado, sino como deberíamos estar haciendo tú y yo, como cualquier creyente que conoce a Cristo. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer una vez que el Señor nos libera? Salir a predicar las buenas nuevas de salvación, hablarles a otros de ese gran Salvador. Y en esos 3 años, cuando usted va hecho, usted ve que automáticamente Él va a la sinagoga y Él empieza a predicar. Nadie lo había enviado, una iglesia no lo había enviado, nadie nos tiene que enviar para nosotros predicarle el evangelio a todos los lugares que vayamos, a donde quiera que estemos, predicarnos los unos a los otros. Eso es lo que Él está haciendo mientras va creciendo, mientras va madurando en su fe. Después de 3 años, ¿a dónde va? A Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Pasó 3 años, sube a Jerusalén para ver a quién, a Pedro, uno de los apóstoles que estaba cerca del Señor. Recuerdan, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y qué hizo? Estuvo ahora con Pedro 15 días. Ahora hay algo interesante. Esa palabra que dice, pasado 3 años subí a Jerusalén para ver, hay algunas Biblias que lo tienen ahí para conocer, la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de las Américas. La palabra conocer está correctamente mejor traducida, pero en el original lo que significa ese conocer de esos 3 años, lo que significa es una visita para ser informado, ser educado. Esos 15 días, ahora Pablo estuvo en un seminario intensivo. ¿Con quién estuvo en ese seminario intensivo? Con el apóstol Pablo. Ahora, ¿es un evangelio nuevo que recibió de Pedro? No. Cristo le reveló, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Cristo le abre los ojos para que pueda creer y arrepentirse, para que él entienda que Dios lo había escogido para esta misión desde siempre. Ahora con Pedro, ¿qué está haciendo él en humildad? Él está escuchando de Pedro. Cuéntame todo lo que Cristo te enseñó a ti. Cuéntame todo lo que viste de Cristo. ¿Ustedes se imaginan 15 días así? Yo imagino que el pobre Pedro no podía ni bañarse ni comer. Pablo decía, vamos, voy para estar sentado aquí, dime y cuéntame más. Y cuéntame. Y él está ahí con esta conversación humilde, informándose con el apóstol Pedro en estos 15 días. Y ahora él dice, pero no vi, 19, a ningún otro de los apóstoles. No había ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, este Jacobo no es uno de los 12 apóstoles. El Jacobo, que es uno de los 12 apóstoles,
es el que o ya mataron o van a matar más adelante. Este Jacobo es el hermano del Señor, pero cuando nosotros vamos a Hechos 15 es la persona que está liderando el concilio en Jerusalén. Este Jacobo era uno de los líderes preeminentes en la iglesia de Jerusalén en ese momento. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Y ya el Señor lo tenía en ese liderazgo. Lo que está diciendo Pablo es, yo fui a Jerusalén, yo no vi a ninguno de los apóstoles, pero yo me reuní con Pedro y yo me reuní con Jacobo, con dos personas que estaban liderando allí aquella situación. ¿Y qué fue lo que pasó con Jacobo? Dice lo mismo, pero no vi, una palabra muy similar a la otra, el significado es similar, a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea que también él conoce y él conversa con Jacobo, el hermano del Señor. No es solo que lo vio pasar caminar, sino que se sentó, que conversó, que compartió con Jacobo también. Entonces, mis hermanos, ¿hasta dónde llegamos aquí? Su cuarta respuesta a los ataques que le están haciendo de que él es un falso maestro y de que es un falso evangelio el que está predicando, su cuarta respuesta es: el evangelio que predico ha sido corroborado por los líderes de la iglesia en Jerusalén. Yo no ando a lo loco predicando. Esta conversación que él narra de que vio a Pedro y a Jacobo, se la está narrando aquí es porque ocurrió antes de que él escribiera la carta. El evangelio que yo predico, el que Cristo me reveló, el que no me dio ningún ser humano, sino que el Señor me llamó a este apostolado, ese evangelio, yo me senté en algún momento con dos líderes, no con uno, con dos. Me senté con Pedro, me senté con Jacobo, y ellos tienen conocimiento del evangelio que yo estoy predicando, y yo pude seguir profundizando con ellos las enseñanzas del Señor Jesucristo. Así que estos falsos maestros no tenían razones para acusar a Pablo. Verso 20 para terminar con esta primera parte. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. No hay engaño en lo que les estoy diciendo. Amados hermanos, el evangelio o en el evangelio Dios nos llama por su pura gracia. En el evangelio, una vez más lo volvemos a repetir, el llamado de Dios es gratis. Lo único que tú le puedes ofrecer a Dios, ¿sabes qué cosa es en la salvación? Tu pecado. Venir y presentarte delante de Él y decirle: yo soy un gran pecador. Aquí estoy. Todo lo demás lo hace el Señor. Yo sé que esto es un poco fuerte, pero aún la fe dice que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, la santificación. La fe es un don de Dios para que nadie se gloríe. Todas las herramientas, todas las armas nos las ha dado el Señor, porque el Señor lo está haciendo todo para cumplir su plan y para su propia gloria. El evangelio es un llamado gratis del Señor. El evangelio no falla. Por eso nosotros debemos, como veremos a continuación, predicar el evangelio. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. En algunos para condenación, en otros para salvación, pero el evangelio siempre es efectivo. El llamado eficaz de Dios, ese llamado no falla. Al que Él llama para salvación, el Señor lo va a salvar. Amados hermanos, ¿qué está diciendo Pablo hasta aquí? ¿Qué debemos entender nosotros? Que el evangelio viene directo de Cristo. Que el evangelio no es tradición. Que en el evangelio no tenemos que consultar a nadie para predicarlo. Es nuestro deber. El Señor nos ha llamado a predicar el evangelio. Que en el evangelio sí es bueno confirmar con otros hermanos mayores en humildad las verdades que estamos enseñando para seguir creciendo y seguir afilándonos más a la Escritura. Recordamos nuestro argumento, y es que todo cristiano tiene un llamado divino que cumplir para la gloria de Dios. Recordemos, el llamado no es exclusivo de Isaías, el llamado no es exclusivo de Jeremías, el llamado no es exclusivo del apóstol Pablo. El llamado eficaz de Dios es para todo creyente, no solo para ellos, porque hay algunas personas que utilizan esto para decir: Dios predestinó a Isaías, a Jeremías y a Pablo, pero los predestinó para una misión. No es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que el llamado eficaz es para todos los creyentes. Si cada uno de ustedes es salvo, es por el llamado divino de Dios, por su pura gracia, Dios llamándonos y salvándonos sin nosotros merecerlo. Y nosotros respondemos en fe y en arrepentimiento a ese llamado. No es solamente que Él escogió a algunos para una tarea especial y los otros se salvaron solos porque ellos eran tan buenos.
Entonces a estos que eran profetas y apóstoles, Él los ayudó, porque no podían, pobrecitos. Y entonces nosotros los simples mortales somos los que no nos dimos cuenta, somos un poquito mejores y ahí nosotros sí nos aguantamos. Aquellos no, yo sé que hay algunos que no entienden nada de lo que estoy diciendo. No se preocupe, ama al Señor Jesucristo y confía en el Evangelio. Para los que entienden, entendieron. Seguimos adelante. El llamado no es exclusivo para ellos. Si eres un creyente, has sido llamado por Cristo mismo. Ahora, Cristo no se te apareció anoche y te dijo, Omar, Eliezer, ustedes van a ser salvos. No. La palabra del Señor, tú leyéndola o alguien predicándotela, te habló de Cristo y ahí tus ojos son abiertos y de pronto tú empiezas a darte cuenta que eres un gran pecador y te arrepientes. Pero es Cristo mismo llamándonos a través de su palabra. Nosotros tenemos en nuestras manos este mensaje divino. Si no lo conoces, si no conoces el Evangelio, lamento decirte que no eres salvo. Si tú no conoces el Evangelio, tú no eres cristiano. Ahora, cuando hablo de conocer el Evangelio, no me refiero a articularlo minuciosamente de manera perfecta, a saber desde Génesis hasta Apocalipsis todo lo que pasó, sino a entender que por el pecado de Adán y Eva, tú estás separado del Señor, tú no tenías forma de llegar al Señor y necesitabas un Salvador que es Cristo el Señor. Y que en algún momento tú reconozcas tus pecados, tú te arrepientas y tú le digas al Señor, sálvame Señor, yo quiero creer en Cristo para salvación. Y el Señor va orando en nuestros corazones y nosotros creemos en Cristo, nosotros nos arrepentimos de los pecados y somos salvos. Si una persona no entiende eso, si una persona no cree eso, lamento decirte que no eres salvo. Lamento decirte que no eres salvo. No vas a saber quizás tan bonito como algunos teólogos pronunciar el Evangelio, pero por lo menos que sepas que estabas perdido y que el Señor te salvó. Que en algún momento tu vida empezó a cambiar, que buscaste de Cristo, que te arrepentiste, que creíste en Él. Por lo menos eso tiene que haber pasado en tu vida. Si no, no eres salvo, no eres creyente. El llamado divino está compuesto por dos cosas. La primera, un mensaje divino. Lo vimos en los versículos del 11 al 20. Veremos nuestro segundo punto y es una misión divina. El llamado de Dios incluye no solo un mensaje divino, sino también una misión divina. Versículos del 21 al 24. ¿Y qué fue lo que pasó? Verso 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Ahora Pablo está regresando a Tarso, al norte, a donde él vive allá arriba en Tarso. Ese Tarso pertenecía a Cilicia, pero al mismo tiempo pertenecía a la provincia romana de Siria. Por eso es que dice estos dos nombres. Y mientras él va caminando y va subiendo hacia arriba, ¿qué es lo que va sucediendo? ¿Qué es lo que va pasando? Versículo 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea. Ahora no piensen solo en Judea pequeña, sino en la antigua Judea, todo lo que era Judea, en lo que él iba subiendo. Él no era conocido de las personas, pero hay algo que las personas sí podían ver en Pablo y que deberían estar viendo en nosotros. ¿Qué era lo que las personas veían en Pablo y que deberían estar viendo en nosotros? Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Las personas podían percibir un cambio en la vida del apóstol Pablo. Las personas podían ver que aunque era la misma persona, aquel que había participado de tantas cosas duras hasta Esteban, capítulo 7 en Hechos, ahora en esa persona hay un cambio. ¿Cómo lo saben? Porque ahora esa persona está hablando del Señor Jesucristo. Ahora esa persona le está conversando y compartiendo a otro el mismo evangelio que lo salvó a él. Ahora él se lo está comunicando a otras personas. Él les está hablando a otras personas del gran Salvador que tenía. Vamos al versículo 11 de nuevo. Y ahora lo podemos ver con más claridad. Mas os hago saber, hermanos, ¿qué cosa? Que el evangelio anunciado por mí. ¿Qué hacía Pablo? Predicar el evangelio. Vamos al versículo 16. Cuando Dios los salva, esto es sencillo, pero es profundo. Cuando Dios los salva, dijimos que si el llamado eficaz es para todos, no solo para Pablo, esta segunda parte del llamado también es para todos, no solo para Pablo. Y mira lo que dice el 16.
revelar a su Hijo en mí, salvarme, llamarme por su gracia. ¿Para qué? Para que yo le predicase entre los gentiles. Él los salvó para predicar el evangelio. Dios nos salvó a nosotros para que prediquemos el evangelio. Si nosotros decimos que creímos en Cristo y el Señor nos salvó y nosotros nunca le hablamos el evangelio a nadie, nosotros no hemos sido salvos. Porque Dios nos salva para comunicarle las buenas nuevas a otras personas. Nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, mientras vayan yendo. Ahorita, si el Señor lo permite, hablaremos de eso muy pronto. Dios lo salvó para que predicara las buenas noticias de salvación, donde hay una noticia terrible de condenación, y es que todo aquel que no se arrepienta de sus pecados, todo aquel que quiera seguir viviendo megalanes, yo creo que Miguel Núñez es el único que dice eso, como le da deseo, esas personas van a ir a un lugar de condenación por la eternidad. Las buenas noticias son buenas porque hay malas noticias. Y las malas noticias son que hay un lugar de condenación eterna a donde todo el que no crea ni se arrepienta de sus pecados estará allí por la eternidad. Ahora, miren bien esto, mis hermanos. Ojo, Pablo no necesitaba un título para hablarle a otros de Cristo. A veces nosotros funcionamos así. Bueno, si no me ponen de maestro de la escuela dominical, si no me ponen de pastor, de plantador, si no me ponen de esto, no me ponen de lo otro, yo no hablo. No, mis hermanos, ¿qué vemos en la vida de Pablo? Una persona convertida y nada más que se convirtió, ¿qué hizo? Transpiraba el evangelio, respiraba el evangelio. A todo el que le pasaba por el lado, él le predicaba el evangelio. Aquí dice, predicar el evangelio a los gentiles, pero eso no era exclusivamente a los gentiles. Si nosotros recordamos bien cómo Pablo hacía su ministerio, y lo hizo nada más que se convirtió, en Hechos capítulo 9. Al momento él se convertía, iba a una sinagoga judía y empezaba a predicar el evangelio. Si las personas le cerraban la puerta, se iba para otro lado, montaban una iglesita ahí y se llenaba y seguía predicando el evangelio. El ministerio de Pablo era predicar el evangelio. Pero antes de ser apóstol, ya él estaba convertido y él, es que es una cosa que te quema, mis hermanos. Es una cosa que no te deja tranquila. Lo que pasa es que nos vamos alejando y alejando de ese sabor. Por eso a veces hablamos, cuando yo estaba en mi primer amor, pero es que tu primer amor es para hoy también. Tu primer amor debe ser para todos los días. ¿Por qué se apagó el amor? Porque lo descuidamos. ¿Por qué hoy quizás las relaciones entre tú y tu esposo no están tan bien? Porque hemos descuidado ese amor. Quizás porque uno de los dos está trabajando de manera activa y el otro está así echado para atrás con una marcha atrás puesta y con 5 velocidades puestas en el medio del camino. Pero si los dos trabajaran en pos de ese amor, ese matrimonio florece. Así mismo pasa con la relación del Señor. El Señor está allí con todas las velocidades hacia nosotros y nosotros estamos ahí alejándonos del Señor, poniendo la marcha atrás. Y aún así Él nos sigue amando. Y por supuesto que Él nos va a conquistar y nos va a ganar. Mis hermanos, necesitamos avivar nuestra relación con el Señor. Esta es la norma para todos los creyentes. Mateo 28, el Señor Jesucristo que dice en Mateo 28, la gran comisión. Ir pues y predicar el evangelio. Primero, prediquen el evangelio, hagan discípulos, bautícenlos en todas las naciones. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cuál era la misión de ellos? Salir y predicar el evangelio. La misión de todo creyente. Nosotros debemos predicar el evangelio. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 9, versículo 20, en Hechos 9, nosotros vamos a ver que Pablo, acabado de convertir, predicaba el evangelio. Cuando usted vaya a Hechos 9, versículo 26 al 29, usted va a ver que Pablo, todavía sin ser un apóstol ordenado, hablaba denodadamente el evangelio. Hablaba de lo que sabía, todavía no se había sentado con Pedro, pero lo que él sabía él le enseñaba, él se lo hablaba a otros. Yo tengo un gran salvador que es Cristo el Señor y me salvó y esto fue lo que pasó. Y solo a través de él hay salvación y es por la gracia. No importa si cuelas la mente, el enetro, el comino, no importa, si no crees en Cristo no vas a ser salvo. Lo que él sabía, él se lo empezó a predicar a todas las personas. Capítulo 11, verso 20 en Hechos y vemos lo mismo. Mis hermanos, Cristo predicaba el evangelio inmerecido de la gracia. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13 para ilustrar este punto. Mateo 9, del 9 al 13. ¿Qué hacía Cristo?
¿Qué hacía Cristo? Miren a este personaje, mi hermano. Miren a ver si este personaje merecía ser salvo. Yo creo que muchos de nosotros no le hubiéramos dado salvación. Este hombre trabajaba en el IRS, mi hermano. Miren lo que hizo, lo que hacía este hombre. Este era peor que el IRS, porque el IRS no quita, pero este cogía de todas partes. Capítulo 9, versículo del 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y aún a ese vil pecador, que era un estafador, que le robaba a las personas, no sé si era la tercera o la cuarta parte, porque después lo quería devolver así. Aún a ese, ¿qué hace Cristo? Lo llama, llamado eficaz. ¿Y qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué hizo el hombre? Se levantó y le siguió. Pero mire qué problemita. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron con Jesús a la mesa y con los discípulos. Pero cuando los fariseos vieron aquello, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahí esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprender lo que significa. ¿Qué quiero? Misericordia quiero. ¿Y no qué? Y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesucristo? Salvarnos por su pura misericordia, porque sabe que todos somos pecadores. Él sabe que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Él sabe que no merecemos la salvación. Tú eras ese cobrador de impuestos. Tú eras Rahab, la ramera, allá en el Antiguo Testamento, que el Señor salvó por su pura gracia. Tú eras, no me acuerdo, la otra prostituta, no me acuerdo cómo se llamaba, María, Marta, Fanay, tú vas a estar, María, Magdalena, María, ay Dios santo. María Magdalena, pero María Magdalena, caballero, si se llamaba María, oye, me están grabando, me van a hacer quedar mal. Mi hermano, solo por la gracia de Dios vamos a ser salvos. Lo que pasa es que a veces nos creemos que somos mejor que María Magdalena, para no se pongan bravos, que somos mejor que Rahab y que somos mejor que el cobrador de impuestos, que acabo de olvidar su nombre para que sepan. Ese mismo. O que Saqueo, o que todos los demás. Yo me voy acordando y se me va olvidando, así que no se preocupen, después me vuelve de nuevo. Mis hermanos, necesitamos un gran Salvador, que es Cristo el Señor. Sin Cristo, ninguno de nosotros va a ser salvo. Ese mismo evangelio inmerecido que predicaba Cristo es el mismo evangelio inmerecido que Pedro entendió. No sé si recuerdan cuando Pedro está allí orando y el Señor le baja todo el manto a animales inmundos. ¿Y qué le dice el Señor? Mata y come. Pero ¿cómo yo voy a comer? Dice, no has llamado inmundo a lo que yo he limpiado. Pero le estaba hablando en dos sentidos, de los alimentos. Si usted no tiene nada que comer, dele gracias al Señor y métale mano a lo que sea, a todo lo que venga a la carnicería come. Pero también estaba ejemplificando que para Dios no hay nada inmundo. Cuando usted vaya al principio de Génesis, usted ve que Dios lo creó todo, ¿cómo? Bueno, en gran manera. Aún los gentiles, los judíos no eran superiores a los gentiles. Tanto judíos como gentiles, ¿cuál es la única manera que tienen de salvarse? Por la gracia de Dios, creyendo en el evangelio, arrepintiéndose de sus pecados. Y cuando el apóstol Pedro entiende eso, de una cayó a casa con él. Y cuando predicó el evangelio a casa de los gentiles, ¿qué pasó? El Espíritu Santo también cayó sobre esas personas y esas personas también fueron bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas personas se arrepintieron de sus pecados y empezaron a vivir para la gloria del Señor. El apóstol Pablo está predicando el mismo evangelio que el Señor Jesús y el mismo evangelio que Pedro. Y así lo hizo en el primer viaje misionero, en el segundo viaje misionero, en el tercer viaje misionero, camino a Roma para ser preso y posiblemente si salió de la primera prisión antes de caer preso por segunda vez. Mis hermanos, hay algo triste y es que en ocasiones no predicamos el evangelio porque pensamos que la otra persona es tan mala y se nos olvida que este es el evangelio de la gracia, que esta es la medicina correcta para que todos los que por sus propios esfuerzos no puedan llegar a Dios, todos los enfermos del alma reciban sanidad y salvación. No hay algo más terrible que ver a una persona que ha dicho que ha sido regenerada sentado del lado de una persona que uno cree que no está a la altura de uno, que uno cree que es como inferior a uno. Y uno dice, ¿y esa persona se va a convertir?
Si mira qué vida lleva, mi hermano, si tú te convertiste, porque ella no se va a convertir. ¿Acaso tu pecado no ofendía tanto a Dios como el pecado de esa persona? No escojamos más a quién predicarle. Predicamos a todo el que tengamos oportunidad. Hablemos de Cristo. Siempre le hemos dicho, el éxito del evangelio no reside en que la persona diga sí acepto, sino en ser fieles a predicar el evangelio de Cristo. Amén. Quiero recordar esto para terminar. Predicar el evangelio no es dar un tratado. Predicar el evangelio no es dar un tratado. Predicar el evangelio no es invitar a una persona a la iglesia. Predicar el evangelio no es regalar la película de la pasión de Cristo. Ojo, si no estás haciendo nada, Dios quiera que por lo menos estés haciendo esas cosas. Esas cosas son 100% buenas porque las personas se pueden exponer al evangelio. Pero lo que quiero es que en tu mente entienda es, no has predicado todavía el evangelio. Lo que estás haciendo es muy bueno y ojalá todos lo estuviéramos haciendo. Invitando personas a la iglesia con trataditos en el carro y cuando el Juan le separa y le das $1, le das $1 y le das un tratado. ¿Quién sabe dónde va a caer ese tratado? Y ojalá todos estuviéramos en nuestras redes publicando cosas cristianas, porque está la tía que está deprimida y lo vio y quién sabe si se convierte, o el primo, el amigo, y utilizáramos nuestras redes de una manera redimida para traer gloria a Dios. Pero eso no es predicar el evangelio. El evangelio necesita ser articulado, necesita ser pronunciado de nuestras bocas a esos pecadores. Necesitamos decirle cuán perdidos están, pero que hay esperanza y hay un camino de salvación que es Cristo el Señor. Necesitamos sacar el tiempo, necesitamos hacer una comida en la casa, necesitamos hacer esfuerzo para que otros vengan y conozcan el evangelio. Tenemos una tarea para poder llegar ahí. La tarea es que tenemos que estudiar el evangelio. Tenemos que cerciorarnos de que de verdad lo entendemos, que de verdad lo creemos, porque no hay nada más terrible, mi hermano, que usted se eche 15 años en la iglesia y que usted aparezca en el infierno y usted diga, ¿qué hago aquí? Señor, yo en la iglesia bautista, yo era el cofrendado, el que más ofrendaba, ¿tú no te acuerdas? Y que el diablo te diga, ¿tú nunca creíste el evangelio? ¿Tú nunca creíste en Cristo? Pero yo sí creí en Dios. Mi hermano, creer en Dios no es creer el evangelio. Necesitas entender que tú estabas perdido, que tú no tenías manera de salvarte y caer postrado en arrepentimiento delante del Señor y creer que Cristo de verdad murió, que Cristo de verdad resucitó al tercer día, que Cristo de verdad está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y poner toda tu confianza en fe en Cristo para salvación. Si eso no ha pasado en tu vida, no eres salvo. No eres salvo, necesitas arrepentirte y creer en Cristo de verdad. Y asimismo el evangelio necesita ser articulado. Hay buenas personas que les hablamos de Dios. Mire, Dios existe. Mire, Dios es real. Pero si tú en algún momento de la conversación no le puedes decir qué pecador es y la necesidad del Salvador, no predicaste el evangelio. Hoy un poco más, recuerde que la gran comisión no es un llamado a predicar el evangelio. Es un llamado ¿a qué? A ser discípulos. Necesitamos sacar tiempo para empezar a caminar con una persona. Porque posiblemente esa conversación, si tú la tienes el primer día en 1 hora, hay momentos, en una guagua alguien se te va, no lo verás más, en un tren, en un avión. Pero hay momentos con alguien que esté viniendo aquí, que usted nunca lo ha visto, que lo ve por primera vez, que quizás eso sea lo más frío que tú puedes hacer. Debo decirle, tú eres un gran pecador, arrepiéntete, cree. Pastor, predícale. No, mi hermano, usted no predicó el evangelio. Necesitas quizás invitar a esa persona a un café, invitarla a tu casa, decirle a tu esposa, vamos a hacer, mi amor, un esfuercito, yo te ayudo, yo pelo la vianda. Vamos a hacer una comida, vamos a invitar a esta familia. Necesitamos caminar con esas personas, quizás una llamada por Zoom una vez al mes, cada 15 días, regalarle un libro, hacer un esfuerzo y comprarle un libro que tenga claramente el evangelio, pedirle aquí a la iglesia recursos, si no tienes dinero, ayúdenme, yo quiero empezar a compartir el evangelio con esta persona. Debemos predicarlo ¿cuándo? En todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Pero a veces el Señor por su gracia nos trae muchas personas aquí a la iglesia que no conocen el evangelio. Puede ser el hijo de un hermano. A veces no somos profetas en nuestra propia tierra. A veces estamos ahí trabajando con nuestros hijos y no nos quieren escuchar. Seguimos predicándole, seguimos viviendo, pero a veces Dios te da la gracia de que tú llegues al hijo, o si es una hermana, a la hija de una hermana y empieces un discipulado de Marco con ella y de pronto la muchacha se convierte y dice, pues gloria a Dios, mi hermano, no te pongas celoso. Alaba al Señor porque estamos haciendo vida de comunidad. Es la tarea de los padres, pero nos podemos apoyar los unos a los otros. Mis hermanos, un científico no se salva por desmentirle la teoría de la evolución. Tú te sientas con un científico y tú le haces triza la teoría de la evolución y él no se va a salvar por eso. Un médico no se salva
por tú demostrarle que la cadena de ADN y que la cadena de ARN es un diseño maravilloso, perfecto, es la cosa más hermosa. Posiblemente no haya nada más lindo en el mundo que la cadena de ADN y de ARN. Pero por tú explicarle a un médico que ese diseño perfecto lo hizo Dios, lo hizo un creador, el médico no se va a salvar. Un abogado no se salva porque tú con las escrituras le demuestres que estamos en deuda con Dios. Y los abogados entienden bien esto y que por nuestros propios pecados no vamos a ser salvos. Y Cristo vino en sustitución por nosotros como propiciación para redimirnos de nuestros pecados. Tú le explicas todo eso a un abogado, ¿le entiendes? Pero él no va a ser salvo por eso. Un borracho, un drogadicto, no se salva por recordarle que si sigue así va a coger cirrosis hepática o se le van a podrir los pulmones y se va a morir. Todas esas personas y todos ustedes que están aquí solo pueden salvarse por abrazar el evangelio de la gracia de Dios, por creer en Cristo para arrepentimiento de sus pecados. El científico más grande necesita escuchar el evangelio y el borracho o el drogadicto, la persona más perdida, necesita escuchar el evangelio. Mi pregunta para todos los que están aquí, grandes y pequeños: ¿naciste de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás amando cosas que antes no amabas? ¿Aborreces cosas que antes te encantaba hacer? ¿Ha pasado eso en tu vida? ¿Has creído en el evangelio de Cristo para salvación? Matthew Henry dice: es un asunto tan importante, no debemos temer al enojo de los hombres. A veces nos pasa eso, que le tememos al hombre, ni buscar su favor usando palabras de humana sabiduría. A veces queremos sonar tan sabios y no predicamos el evangelio. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Conozcamos nuestro llamado divino al entender, creer y abrazar el evangelio de Cristo, y al hablarle a otros de nuestro Salvador. Y la única manera de salvarnos va a ser por medio de la fe, por la pura gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de ti, dándote gracias por tu palabra y pidiéndote, Dios, porque de qué vale todo lo que hemos dicho si hoy tú nos salvas por lo menos a una persona, Señor. Mi Dios, te rogamos que si no estorba tus planes para tu gloria, por el puro afecto de tu voluntad, seas aquí abriéndole los ojos a cada visita que está aquí hoy y no te conoce, haciéndole entender que han fallado en contra de tu nombre, que no hay ni por la ciencia ni por ninguna manera y forma de ser salvo que no sea creyendo en Cristo como único y suficiente Salvador. Y que esas personas que están aquí que no te conocen, te empiecen a conocer. Ayúdanos a predicarles a otros, ayúdanos con ese anhelo, Dios. Quizás de un compañero de trabajo, invitarlo a almorzar, reunirnos con él a la hora del lunch para un estudio, con los vecinos, las mamás que quizás quedan en casa con los pequeños y se pueden reunir con otra mamá con pequeños en semana y ahí empezar un devocional y empezar a enseñarles a que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo a quien has enviado. Mi buen Dios, Señor, yo te pido una bendición especial para cada uno de tus hijos que están aquí, que tú nos ayudes a ser agradecidos por habernos llamado de manera eficaz y a darte gracias porque no nos costó nada, a ti te costó todo. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mi hermano.